Creo que de los comparecientes que hemos tenido hasta ahora, si la memoria no me falla, es usted el que de alguna forma ha estado un poco más cercano al desarrollo físico del proyecto, que además ha estado durante prácticamente todo el tiempo de la construcción y de usted voy a pedir la descripción del proyecto. El objetivo de esta comisión es fundamentalmente analizar los, entre comillas, sobrecostes, digo porque forma parte de la discusión la definición de sobrecostes. Con lo cual, lo que quiero es encontrar cuáles fueron las razones de las desviaciones con respecto al proyecto original, porque las desviaciones fueron, como usted sabe, muy importantes. No hay que reiterar el que aproximadamente el 50% en términos reales se diferenció el primer proyecto de lo que realmente se ejecutó. Y ante problemas de valoración en cuanto a la asistencia sanitaria, que no se parecen desprenderse del estudio de viabilidad y diferencias que son más allá de las normales desviaciones de un proyecto, quiero despejar definitivamente la duda de si realmente esas desviaciones fueron fruto de la imprevisión, fueron fruto de las circunstancias o realmente ya estaban previstas. Esa es una de las cuestiones que quiero despejar y para eso quiero pedirle la descripción del proceso. Y vamos a ir modificado por modificado. En el primero, aunque ya ha hecho referencia, me parece que de forma un poco exhaustiva el componente de la comisión, el portavoz de la comisión, Briones, el que es a coste cero. Teóricamente es a propuesta de la concesionaria, bueno, teóricamente no, según la documentación es a propuesta de la concesionaria, efectivamente se desplaza el edificio hacia el sur, se cambia la ubicación de la central de energía, todo esto presuntamente a coste cero. Después, en el siguiente, ya veremos que efectivamente esto va a dar origen a que haya problemas con la definición del acceso al Divino Vallés, que cambie la ubicación del edificio industrial, lo cual generará explicación del siguiente modificado y que esto da lugar a la reordenación de espacios exteriores y, en concreto, a la ubicación del aparcamiento en zona azul, que dará también lugar a nuevos incrementos en la construcción. Con respecto a esto, le pregunto, ¿cuándo surge la idea? ¿Cuándo aprecian que esta situación no es la adecuada? ¿Qué aportó el desplazamiento del edificio? Y además, un aspecto importante. Teóricamente, al estar más lejos de la ladera, debería haber aportado un menor movimiento de tierras. ¿Eso implica que se compensó con otra partida? ¿O estoy yo equivocado y realmente no implicó un menor movimiento de tierras? Lo digo porque sobre esto hemos pasado muy deprisa y creo que es clave en lo que sucede en el siguiente modificado. El modificado de los de obras, el que tiene el 48,6 millones de euros. Aquí me parece que es fundamental si usted, tiene relación también con la pregunta que hizo la portavoz de Podemos, que me parece que es fundamental. ¿Qué competencias tenía usted con respecto a este proyecto? Es decir, ¿usted estaba informado de todos estos movimientos? ¿Tenía alguna competencia sobre la supervisión? Porque aquí me parece clave saber cuándo y cómo surgen las necesidades de nuevos espacios. Es algo que surge en Burgos en función de las demandas de los servicios asistenciales, es algo que surge en Valladolid por los planificadores, porque ahí en función está la clave de por qué planificamos una determinada cuantía
en inversión y después sucede algo absolutamente distinto. En cuanto a ese modificado, algunas de las cosas ya he dicho que, bueno, pues sí, son razones objetivas. Se aumentan las camas, se aumentan los espacios de consulta. Otras, desde luego, no justifican ese incremento de construcción. En concreto, hablan de servicio de referencia de atención especializada, servicio de referencia con la Comunidad Autónoma de La Rioja, neurocirugía, cirugía de la mano, cirugía pediátrica, UCI pediátrica. Su repercusión es absolutamente insignificante. Servicio de referencia en segunda opinión médica. Bueno, estas dos, la de servicios de referencia, ni han dado nunca más presupuesto, ni siquiera más espacio a ninguno del resto de los hospitales que reúnen estas circunstancias. O sea, no supone ningún aumento de las instalaciones. Pero después hay cuestiones que van a permanecer durante todo el desarrollo del proyecto. Recuerde que con respecto al modificado 0 se habla de la conexión con el Divino Vallés, que estaba previsto al principio, que se vuelve a prever aquí y que al final no se ejecuta. ¿Cómo se ha contemplado esta situación? Aunque se lo preguntaré al siguiente compareciente, porque fue el del acta de recepción. ¿Cómo se ha contemplado esto presupuestariamente? Presupuesto entendido como presupuesto de la obra. Estaba esto contemplado, al no ejecutarse se compensó con otras partidas. Después, construcción del helipuerto, que ya estaba prevista. Acreditación como hospital universitario. El anterior, el General Yagüe, ya estaba contemplado como hospital universitario, pero más el Instituto de Investigación Biomédica al que se hace referencia no se ha puesto en marcha. O sea, que buena parte de las cosas que se contemplan como justificación del modificado de obras importante, después no tienen traducción real. Con respecto al modificado de equipamiento, tanto el de 47 millones como el de 9 millones, me parece también importante el cómo se produce la petición de necesidades. Alguien ya ha hecho referencia a ese tema. Es decir, alguien desde Valladolid se les dice pueden ustedes pedir, o alguien hace un borrador, o son los servicios los que dicen oiga, lo que usted me ha previsto en el presupuesto es insuficiente, y con respecto a eso se hace algún tipo de evaluación. El peticionario hace algún tipo de justificación de necesidades basado en la demanda sanitaria, o es todo mucho más eficaz desde el punto de vista, eficaz entre comillas, es decir, se hace todo mucho más rápido. Tiene que ir finalizando, señor Mitadía, le ha agotado mucho. Muchas gracias, presidente. Es la carta a los Reyes Magos. Bien, en definitiva, lo que pido de usted es que dentro de lo que haya podido ver y conocer me describa cómo ha sido este proceso para ver que algo que empezaba costando 214 millones en términos finito, 209, acabe costando 314. Sí, muchas gracias. De un delegado territorial, y precisamente por eso le he formulado preguntas de carácter general, porque usted estaba en una posición absolutamente privilegiada, era un espectador privilegiado, en el sentido de que estaba seguramente en contacto continuo con la gerencia del Hospital de Burgos, pero al mismo tiempo también estaba en contacto con la consejería. Y, por lo tanto, usted seguro que ha tenido información de cómo se han desarrollado y cómo se han gestado las líneas generales del proyecto. Pero además necesitaba estar informado, porque creo que es usted o era usted el representante de la Administración frente a la empresa concesionaria. Por lo tanto, tenía que tener un buen nivel de información sobre los temas. Entonces, por eso, lo que yo le he planteado es conocer el método, porque es que hay cosas que son poco explicables. Es decir, son fallos de planificación en los que desconfío. Que pasemos de 677 camas de 678 a 744 o de 109 a 225, la primera pregunta es
qué evaluación se hizo de la asistencia, de las necesidades de asistencia sanitaria. Y sobre todo en una época en la que las técnicas endoscópicas y la disminución de las estancias hacen que, en todo caso, los números de camas disminuyan, no aumenten, a pesar del envejecimiento de la población. Es que después hay errores que son burdos, o sea, y que incluso se corrigen después de la recepción. Yo entiendo que a lo mejor, si en su momento no se había decidido que iba a haber un quirófano híbrido o que iban a existir escáneres intraoperatorios, hubiese problemas de dimensión de los quirófanos y haya que incrementarlo. Pero ¿a quién se le ocurrió que los quirófanos no iban plomados? Y eso se corrigió después. Es decir, vamos a ver, yo qué sé, qué planificación se hizo. Es por lo que en su momento empiezo a pensar si a lo mejor no, lo que yo tomo por imprevisión y por falta de planificación no era eso. O sea, esa es una de las cuestiones. Y usted, además, por su trayectoria profesional, es un experto en Hacienda. Y, por lo tanto, me entiende perfectamente cuando le digo que, vale, el modificado que yo denomino cero, el primer modificado en el que todo es a coste cero, tiene unas implicaciones presupuestarias posteriores importantes. No habría que haberlo planteado y previsto incluso en la aprobación de ese modificado a coste cero. Es decir, oiga, mire, es que ahora lo que vamos a hacer, en principio, ni incrementa plazos ni incrementa presupuestos, pero lo que viene detrás sí va a incrementar plazos y presupuestos. Y me interesa especialmente, y siguiendo con lo anterior, ¿cuándo aprecian que las necesidades que alguien ha diseñado son insuficientes? Y ya lo sé, que usted ni es el planificador, pero usted, evidentemente, habla todos los días, o si no todos los días, muy frecuentemente con el gerente del hospital, habla frecuentemente con la consejería para vigilar el desarrollo de uno de los proyectos más importantes de la consejería en los últimos años y, por lo tanto, desde luego tiene que estar informado e informarnos a nosotros. Decía mi compañera que viene a responder preguntas, claro, por eso le llamamos, para que nos cuente, dentro de lo que nos pueda contar, ¿qué proceso ha visto usted? ¿Qué proceso ha hecho que algo que valía una cosa acabe valiendo otra? Que tenía una naturaleza acabe teniendo otra. De eso se trata. Y habla usted de la modificación del equipamiento. Ya lo sé que en 5 años la tecnología ha cambiado mucho. Tampoco tanto, pero efectivamente ha cambiado mucho, los modelos son distintos, los modelos son mejores y, por lo tanto, a lo mejor los modelos que se habían previsto. Pero es que hay imprevisiones absolutamente sustanciales. Es decir, porque cuando se hace el siguiente equipamiento es que no tiene prácticamente nada que ver con el anterior. Es que no solo se trata de que los modelos anteriores hayan cambiado, es que se trata de modelos absolutamente nuevos, de equipamientos absolutamente nuevos. Acabo, presidente. Por lo tanto, lo que se trata es de ver cómo se ha producido ese proceso y si ha tenido lógica. Pues ciertamente comparto la sensación de que hemos perdido una oportunidad. Y en mi caso he perdido una oportunidad de saber cómo se producen las modificaciones, cuando se aprecia que lo proyectado es insuficiente. Nos hemos dedicado, o se ha dedicado el compareciente, a hablar sobre las bondades del modelo de concesión de obra pública, pero, bueno, ya se lo he comentado a él fuera de la comisión. Es el objeto de nuestra segunda parte de los trabajos de esta comisión, que intentaremos entrar en ella con objetividad y analizando con datos. En este momento lo que estamos cuestionando es fundamentalmente por qué se producen esos sobrecostes, y en este sentido comparto la apreciación de mi compañera de utilizar el término en el mismo sentido que el Consejo Consultivo.
Y después también hemos perdido la oportunidad de hablar un poco más detenidamente de los modificados, que yo sé que el compareciente, por su posicionamiento y por su actitud, seguro que lo conoce muy bien. Se nos ha dicho, por ejemplo, en el de equipamiento, que no se pudo aprovechar absolutamente nada del Hospital General Yagüe, porque a veces era más caro el trasladar un equipamiento que el comprar otro, o algo parecido a esto. Bueno, esto es una verdad a medias, y digo, porque afortunadamente otros hospitales hemos aprovechado ese equipamiento que en muchos casos era prácticamente nuevo, pero sin embargo aquí la actitud que se tomó para mí fue un poco de nuevo rico, ¿no? Vale, todo nuevo. Bien, en todo caso, pues lamentar que no hayamos podido avanzar en el esclarecimiento de estas cuestiones. Y muchas gracias nuevamente por la comparecencia. Comparto con el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, señor Sarrión, la dificultad de encontrar preguntas que el compareciente pueda responder. Espero también compartir su brevedad. En todo caso, me voy a centrar en algo que sí es objetivo. Es la firma del señor Fernández Mardomingo en el acta de comprobación de la obra pública del nuevo Hospital de Burgos de 30 de noviembre de 2011. Y en concreto, lo que ya sé que nos ha explicado el compareciente anterior, que que el delegado territorial no es alguien que tome, por lo menos su nivel de decisión ejecutiva en estos temas es ninguno. Tiene otras capacidades ejecutivas, pero no en este proyecto. Pero también le comenté y le comento al actual compareciente de que también es una posición privilegiada. Es decir, es una posición privilegiada en la medida en que conecta con el hospital, conecta habitualmente con el gerente y con todo el equipo del hospital, y al mismo tiempo conecta con la consejería. Por lo tanto, hay cosas que sí que puede y debe saber, otras cosas que las pueda explicar. En concreto, me gustaría saber qué papel tuvo en la recepción y si realmente lo único que hizo se limitó a firmar o participó en alguna comprobación sobre las obras. ¿Por qué le hago esta pregunta? Pues se lo podrá suponer perfectamente. Hasta nosotros ha llegado multitud de denuncias sobre insuficiencias en el proyecto, cosas que no se ejecutaron o cosas que se ejecutaron mal. Y lo que le estoy preguntando es si al final esto es una cuestión en la que el director de obra dice que está ejecutado el 100% y que todo está estupendamente, o el resto de los que firman el acta tienen que algún otro tipo de información, y realmente cuando ponen la firma es que porque han hecho algunas otras comprobaciones. Entre las cosas que me llaman la atención y que, dicho alguno de los comparecientes, está el tema de la comunicación con el Hospital Divino Vallés, que no acabo yo de entender muy bien, porque aparece en el proyecto original. Después, es la razón de uno de los modificados, el más numeroso o el más cuantioso con respecto a la obra, pero después no se ejecuta. ¿Sabe usted, digo desde el punto de vista de la recepción de la obra, si aquello tenía partidas asignadas, si no tenía partidas asignadas, si en el caso de tenerlos, si fueron compensados con otro tipo de partidas? Porque lo que es cierto es que ni se ha hecho, ni parece en palabras del consejero que se vaya a hacer. Con lo cual, ¿cómo se contemplaba desde el punto de vista presupuestario? Después, en cuanto a las insuficiencias, ¿cómo se recibió la obra en esas condiciones? Porque desde que el proyecto habla de persianas integradas en la carpintería metálica de las ventanas de hospitalización, que no se han instalado, hasta que el proyecto hable de pilares circulares, que no se ha observado ningún pilar circular, o que los pilares cuadrados que tenían que haber sido de la clase cuidada, es decir, con un pulido, etcétera, etcétera, no revisten las condiciones que la normativa estima para esa clase, hasta las grietas en las que se han referido antes,
que por cierto tienen un problema y parece que puede ser un problema serio el no haber hecho los muros pantalla que hubiesen impedido ese tipo de grietas. Pero no le estoy preguntando por las cuestiones técnicas, que evidentemente no creo que sea su cometido, sino porque realmente qué se hizo en el acta de comprobación. Pero además, ¿cómo se pudo recibir una obra que al poco tiempo se estaba modificando? Y en concreto hubo modificaciones en quirófanos, en paritorios, en UBI, en digestivo. Lo de digestivo además es panota, porque resulta que era algo que desde la mitad del proyecto había el servicio de digestivo reclamando que aquello que se estaba proyectando no reunía las condiciones y, sin embargo, hay que esperar a que se finalice el proyecto para realizar la obra. Bueno, pues si estoy equivocado, me lo dice. En definitiva, bueno, y lo de los quirófanos, aquello que he comentado en la comparecencia anterior, quirófanos que no están plomados. Bueno, ¿cómo es posible esto? Es decir, se recibió a pesar de las carencias. Nadie le dijo que existían estas carencias. Y evidentemente ya sé que usted no es el técnico adecuado para comprobarlo, pero alguien le tendría que haber informado antes de firmar un acta de recepción de que esto tiene estas carencias. Y en su calidad de representante de la administración en la empresa, frente a la empresa concesionaria, me gustaría saber qué seguimiento hace del funcionamiento de la empresa concesionaria. Si yo no estoy equivocado, las cuentas del 2015 las presentaron en enero y las retiraron, y en estos momentos creo que no están presentadas en el registro. Si usted tiene noticias seguramente más frescas que yo, me lo cuenta, y si es posible, hasta cuáles fueron las razones tanto de la retirada en enero del 2015 como del retraso en su presentación. Le comento porque seguramente, quizás ya las haya vivido usted porque lleva desde el 2011, pero esto no es nuevo con la empresa concesionaria. Parece que las del 2011 y las del 2012 también se presentaron tarde, hasta el punto de que hubo alguna institución oficial que hizo algún tipo de advertencias o que abrió algún tipo de expediente por la falta de presentación por las cuentas. Y dicho esto, intentando no duplicarme con lo que plantean el resto de los compañeros, pues si usted me puede aclarar algo de esto dentro del margen de que es delegado territorial y por lo tanto llega hasta donde llega, pero también de que tiene la información que el resto carecemos. Muchas gracias. Hayan sido absolutamente parciales y algunas cuestiones no haya contestado, sobre todo al fondo de la cuestión. Por cierto, quiero decir que comparto absolutamente la reflexión del portavoz anterior en cuanto a que la falta de previsión, los cambios de opinión han tenido un coste importante, no sé si de 90 o de 80 millones, pero en todo caso un coste muy importante para este proyecto y sobre todo un coste de dinero malgastado, y que efectivamente entra dentro del ámbito de la responsabilidad política. En cuanto a las contestaciones que me ha dado, pues aprecio, pues mira, primero no me ha comentado a esa curiosidad que tengo de qué pasa con la comunicación del Hospital Divino Valle, si estaba computado dentro de las partidas, entiendo que sí, partidas del presupuesto o no estaba, y qué pasó, si fueron compensadas o no fueron compensadas. Pero sobre todo le planteo una cuestión de fondo. Dice usted que todo proyecto tiene defectos, naturalmente. Esa se la admito. Pero de lo que estamos intentando analizar aquí es de si esos defectos son por ausencia de obras que se tenían que haber realizado, o si esos defectos son como producto de que se han utilizado calidades que no se corresponden con el proyecto. Entonces, yo le pregunto, en la medida en que usted ha llegado al final de dicho proyecto, ¿en qué medida se estaba controlando
y no me refiero a usted, sino a la gente dependiente de la Delegación Territorial o de la Gerencia Regional de Salud o de la Consejería, cómo se estaba controlando la obra. Porque, mire, la mayor parte de los defectos de los que tenemos conocimiento son defectos superficiales, defectos que observamos simplemente con la vista en un paseo por el hospital y nos preguntamos si de lo que vemos encontramos esto, ¿qué pasará con lo que no vemos? Y eso nos preocupa, ¿no? Si realmente los defectos no son algo consustancial a cualquier obra, sobre todo si esta es grande, sino a si hay algo más debajo. Y tampoco ha contestado al tema de la concesionaria. Ya lo ha comentado una compañera anterior. Yo creo que usted, como representante de la Administración, algún conocimiento tiene que tener sobre el tema de las cuentas de la concesionaria. Si las ha presentado, perfecto, perfecto. Y algo que no le pregunté en la primera ronda y que sí que me gustaría preguntarle. En estos momentos, ¿qué discrepancias o qué litigios tenemos pendientes con la concesionaria? No me refiero a que ya los conozco todos esos que han ido al juzgado. Lo que le pregunto es si hay en estos momentos alguna cuestión, ya sea por interpretación o porque les hemos descontado dinero de las facturas o tal, que esté ahí pendiente de litigio. Y yo creo que nada más, por no duplicarme con los compañeros precedentes, nada más, por contestar a algo que aquí se ha dicho con respecto al lucro cesante. Claro que no se lo vamos a pagar, ya lo hemos pagado. No se lo vamos a pagar porque ya lo hemos pagado. Con respecto a las contestaciones, muchas gracias. Yo creo que ha contestado en alguna medida casi todo. Solamente le quedó por contestar si tenemos pendiente alguna discrepancia con la empresa que no haya llegado todavía al juzgado, y discrepar con usted, como he discrepado antes, con el tema de las deficiencias, que efectivamente admito que los edificios tienen deficiencias, pero de lo que tenemos que intentar comprobar es que esas deficiencias no sean por ausencias o por no el cumplimiento del proyecto, ya sea por omisión o por temas de calidades. Y es la duda que tenemos. De hecho, en estos momentos, mi duda personal es, y no estoy refiriéndome a los delegados territoriales, es qué vigilancia se ha realizado de la obra, qué seguimiento se ha realizado de la obra. Tengo la impresión de que no se ha sido riguroso en la vigilancia de la obra, sino algunas de las cosas que se han producido no se hubiesen producido. Y en cuanto a algo que ha mencionado con respecto a los cambios en el Consejo de Administración, me ha recordado algo que seguramente usted, si lo ha vivido, puede contestarme. Durante este tiempo, efectivamente, hubo cambios en el Consejo de Administración y hubo, sobre todo, un cambio que aparece de forma marginal, y es la representación, en lugar de ser persona física, pasa a ser persona jurídica. Eso parece que tiene implicaciones en cuanto a las peticiones, a unas hipotéticas peticiones de responsabilidad. Y yo lo que le quiero preguntar es, ¿para esos cambios se pidió conformidad o autorización a la Junta de Castilla y León? Nada más, muchas gracias.